Estoy tremendamente contenta, de verdad creo que va a ser un bello, comodísimo sillón porque viene ella, con quien hace mucho tiempo que quiero hacer esta nota, y ella es Jessica Schulz, una actriz impresionante y una autora conmovedora. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, Patricia. Me encanta que Gracias. podamos hablar por fin de esta gran obra que escribiste, que es Berlín en Buenos Aires, que ya le perdí la cuenta, si es tercera, cuarta o quinta temporada, siempre con Estamos tanto. en la cuarta temporada. Cuarta temporada, un Sí, la exitazo. tercera fue una temporada interrumpida por la cuarentena obligatoria, por la pandemia. Luego esa sala no volvió a abrir, así que nos costó encontrar un lugar donde que pudiera tener un piano de cola que necesitamos para la obra. Pero por suerte, bueno, arribamos en hasta Trilce, Ahora en hasta sala 15, bárbara, es hermosa, con un hermosa piano, sala. con todo lo que necesitábamos. Yo vi esta bella obra que escribiste, la vi en esa sala que ya cerró, que era tan hermosa, que era la Comedia, de donde también, para que sepan, si quieren, pueden ir a la página, porque las entradas se compran por alternativa teatral con anticipación, por favor, porque viene a sala llena, entonces hay que conseguir entradas. Rapidito a comprar entradas por alternativa para Berlín en Buenos Aires. Y hay un video muy hermoso ahí en alternativa que lo filmaron en la Comedia, en la sala de la La Comedia. comedia, sí. Tan hermoso. Pero bueno, hasta Trilce es un caramelo, es un lugar tan precioso y Es un lugar hermoso, un escenario muy generoso, amplio, con, digamos, todos los equipos técnicos son maravillosos, las luces, tienen una hermosa parrilla. Yo creo que en esta sala es donde más se luce el espectáculo. ¿Sabes que sí? El otro día tu director, mi querido Carlos Argento, decía, yo estoy feliz de poder hacerlo en Hasta Trilce porque es un lugar específicamente especial para Berlín en Buenos Aires. Y además Sí. tiene esta cosa de, bueno, me tomo algo antes o como después. Es tan hermoso el restaurante también. Y ver esa obra ahí, bueno, yo la voy a volver a ver. Eh, Hay que Cuando sacar las quieras. entradas. Sí, los domingos a las 7 de la tarde, digámoslo, es un muy buen horario para ir ahí a Masa 177, que es Masa y Hipólito Yrigoyen, ¿no? Cuadra y media de Rivadavia, casi Hipólito Sí. Yrigoyen. Hermosa sala. ¿Cómo nace? Porque la escribiste vos, que es una historia de amor e intriga y pasión y música. ¿Cómo salió de tu cabeza esta idea de hacer Berlín en Buenos Aires? Yo sí. No, fue en un año extraño para mí porque fue como de un vacío existencial y creativo y nació como de la necesidad de generar un proyecto y de escribir algo que yo tuviera muchas ganas de hacer. Y a mí me gustan mucho los documentales y estaba viendo en Netflix documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Me fascinan las imágenes documentales, son impresionantes las imágenes de la guerra. Y así, viendo documentales y empezando a interiorizarme de un tema y de otro, empecé a leer mucho acerca de cómo había sido la nazificación del pueblo alemán con el advenimiento de Hitler al poder y el Tercer Reich, y cómo había sido después la desnazificación del pueblo alemán cuando cae Berlín. Y realmente es una cosa impresionante lo que había pasado con los artistas, por ejemplo, los actores, cómo se habían prohibido los autores rusos, que estaban en boga y estaban en éxito total, un poco bueno, hoy son clásicos, ¿no? En aquel entonces eran Sí, sí, contemporáneos de esa época, pero contemporáneo. estaban, todo el mundo quería ser los autores rusos en el teatro. Y fue de las primeras cosas que se prohibieron. Muchos artistas emigraron porque veían venir como, digamos, como el totalitarismo y lo que iba a ser vivir digamos, en esa dictadura tremenda que fue el nacionalsocialismo. Y lo que pasaba con la música también, toda la historia de la música durante el Tercer Reich es para hacer una película.
porque se había prohibido el jazz y todos los ritmos que tenían que haber, que venían, digamos, de los orígenes negros, entonces estaban prohibidos. Y había muchísimos antros donde se ejecutaban, donde los músicos ejecutaban eh, autores americanos o directamente ese estilo de música que estaba prohibido. Cabaret. Eh, Cabaret es una gran muestra de eso, de esa sí, película, sí, digamos, que es un como para que sí, todos sí, seguramente la han visto, nos muestra claramente lo que era esa persecución y ese momento de la música, ¿no? sí. Sí. Y bueno, así leyendo se me ocurrió esa historia, una historia de ficción. Ah, bueno, es absoluta ficción, nada tenés que ver con esa historia. Pensé que había Bueno, algún en mi tema familia familiar por ahí perdido en tu historia. sí, hay hermanas de mi abuelo polaco que antes de la invasión de los alemanes a Polonia vinieron a la Argentina, traídas por mi abuelo polaco, por Bernardo Schulz, y imagínate que ellas venían de Varsovia y arribaron a Lanús. Lanús, en el año, antes del año 30, era el campo. Entonces no les gustó y se volvieron. Y ellas bueno, fueron, no sé, murieron en algún campo, no se sabe dónde, cuál fue el destino de ellas. Y este Berlín en Buenos Aires es la historia de esta mega cantante y mega artista en Berlín, enamorada de alguien que no está tan cercano a ella, pero por amor se acerca. Y hay un gran misterio, es muy Bueno, es la misteriosa. historia, digamos, es una historia de amor entre una cantante y el director de la Orquesta del Teatro de Berlín, se convierte después en su pianista, cuando el nacionalsocialismo todavía no había atravesado sus vidas. Es decir, que no había diferencias, no importaba si ella era judía, en realidad a nadie le importaba eso, sino que, eh, digamos, el punto de comunión entre ellos era la música, que después se convierte en el salvavidas, ¿no? Ellos se aferran al, al, a su trabajo y a la música para poder resistir el nacionalsocialismo, sin sospechar Helga que él se convirtió en colaborador, ¿sí? Que Bueno, así quien denuncia a los músicos judíos de la orquesta y pues, bueno, estaban obligados, pasó eso. Todos los judíos que estaban, digamos, integraban orquestas o elencos, la primera medida fue echarlos. sí, 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 sí. Y algunos pudieron huir y otros no. Muchos Sí. emigraron a Estados Unidos y así también se armó el mega negocio del arte, ¿no? Y del cine en Estados Unidos, porque la mayoría de las grandes productoras de cine están señadas en algún lugar por los judíos que pudieron emigrar, ¿no? De Alemania, y así está armado todo. Pero bueno, Berlín en Buenos Aires, nada que ver. Vienen a Buenos Aires, están instalados en este lugar y están en una historia misteriosa. No, no quiero spoilear mucho, no sé cómo contarles. Tan hermoso el cuento. Es una película. Vos dijiste, empecé a ver documentales y Bueno, armaron una. yo después escribí el guión cinematográfico y ahora acabo de terminar la adaptación para el formato de serie en 5 capítulos, ¡Qué porque la bueno! historia, todos los Hoy, personajes de la mansión, eh, todo el servicio doméstico, bueno, hay muchos personajes. Entonces, bueno, mi cabeza seguía imaginando y pensando, por eso lo escribí. y entonces eso ahí vuelvo a decir, hasta Trilce, porque hay que recordarla, porque hay que estar viendo Berlín en Buenos Aires en esta hermosa sala, que, bueno, una parte de una mansión es ese espacio, ¿no? Que tiene, y esos espejos, y ese escenario, ahora se entra por el pasillo del costado a la sala, ¿no? Más a 177 con las reservas en alternativa. Vamos a nombrar a todo el elenco porque hay que hacerlo, que es Bueno, somos 3 en total. Fernando Migueles, actor y pianista, que es mi compañero, que hace el personaje de Hans.
yo que hago el personaje de Helga y Carlo Argento, que es el director. Sí. Pero hay todo un equipo muy importante. La música original es Diego La Misrach. música original es de Diego Mizrahi, que también obtuvo un premio ACE, tuvimos varios premios. Hay interesante una cosa que dice allí, que es el entrenamiento lingüístico con Flavia Vital. ¿Estuviste trabajando el alemán con ella? ¿Es Bueno, alemana? mira, yo había trabajado sola las canciones, había trabajado, tenía una o dos personas que yo tenía una duda y preguntaba, y después vino Flavia y nos ayudó como a cerrar todo lo que tuviera que ver con la pronunciación. Porque hablas en alemán o en yiddish. Las canciones son en alemán, hay una sola canción en yiddish, habrás notado que es bastante parecido, es Sí, como claro, un dialecto el yiddish, tiene palabras en alemán, en inglés y en francés, el idioma, eh, que era el idioma de todos los judíos de Europa, claro, el sí, idioma sí. original. Qué lindo, ¿no? Y vos decís que esto, la Cole te sigue mucho. Es como, no es solo para la Cole de ninguna manera, porque Sí, están abiertos, pero me parece que a la Cole le interesa y mucho. sí, sí, digamos, particularmente porque trata el tema del holocausto, eh, porque la familia de Helga desaparece la noche de los cristales rotos, es deportada ya a los campos, ella se salva porque estuvo ensayando en el teatro y porque él, que es colaborador del nazismo, sabe lo que va a pasar esa noche, entonces la retiene en el teatro y la salva, y porque estaban enamorados, bueno, le cambia la identidad, logra que ella se convierta un poco en el emblema de lo que era la cultura alemana. De hecho, ellos tienen que apoyar el nacionalsocialismo desde el escenario, que era lo que pasaba con los artistas, lo que pasaba con las películas, todo tenía que ver con eh, difundir el nacionalsocialismo y apoyar el nacionalsocialismo desde el arte. Desde el arte, claro, sí. O sea que es una historia reivindicatoria en función de lo que pasa aquí en la Argentina, quiero decir, en función de la memoria, ¿no? De seguir recordando la monstruosidad que fue el Holocausto. Es un espectáculo amoroso porque habla de amor, es un espectáculo artístico porque están los dos alucinantes, vos estás increíble haciendo tu Elga y él, el pianista, con su música en ese piano, con todo lo que hace, pero además es una historia de amor y de intriga, y eso me encanta porque es misteriosa, hay un misterio que hay que develar en el final, ¿no? Y te mantiene todo el tiempo con que, ¡ah! ¿Qué va a pasar? La verdad te felicito, Jessica, porque Muchas es gracias. una caja de bombones muy hermosa, lo vas abriendo y van pasando sabores diferentes a partir del arte. Y Carlos de verdad hizo un laburo de dirección muy interesante. Tengo que ir hasta Trilce a verla nuevamente, ahí en Masa 167 el domingo, para ver esta nueva apuesta, porque cada lugar donde se hizo tiene un elemento nuevo y está Tiene su fantástico. particularidad, sí, sí, sí. Claro, cada lugar es distinto, ¿no? También está, que lo quiero nombrar, bueno, Nanuel La Moglia, como siempre, haciendo el diseño gráfico, pero Juan Micheli haciendo el diseño de Sí, vestuario. el vestuario. A Juan lo queremos mucho. Qué lindo, qué lindo, qué lindo espectáculo. A mí de verdad me encantó, ya te digo, lo vi allá en la Comedia, lugar que lamentablemente ya no tenemos más, pero hay lugares tan bellos como hasta Trilce, como para poder Sí. tener el lujazo de contener y de recibir a Berlín en Buenos Aires, que espero, recomiendo mucho. Vayan a ver justamente, creo que ayer, porque como esto sale el sábado, yo no sé si es ayer o hoy Pesach, ¿no? Así que es una manera también de conmemorar Sí, y y de celebrar, sería un yo muy creo buen que momento. además lo que tiene interesante la obra es que el público no sabe que se va a encontrar con un vínculo de amor y dominación, ¿no? Eh, Eso es como lo central también, el vínculo de ellos y cómo, digamos, la búsqueda de la libertad y la recuperación de su verdadera identidad y cómo se pone en juego el amor en esta relación. Sí, sí, totalmente, sin ninguna duda. Hay una relación entre ellos muy particular, pero también digo, hay un misterio que se va develando
a través de la historia. Y bueno, el amor salva y a veces el amor abre puertas. Jessica, placer total. Ahí, más Bueno, así muchísimas te felicito, gracias por este encuentro. por favor. Siempre sos bienvenida Acá. cuando quieras volver al teatro. Gracias. Yo quiero que, Y que todo el mundo esperamos. vaya a verlo, porque de verdad es muy amorosa, está muy bien, está preciosa. Y además, chapó, viste, porque haber podido escribir esto, ponerlo, hacerlo y hacerlo tan bien, con tanto talento, da mucha felicidad. Y de eso se trata Poco Ruido y Muchas Nueces, que apoya el teatro independiente y aplaude a... Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo y por difundir el teatro independiente. por Que es muy necesario. Sí, porque yo dije, ya lo vengo diciendo siempre, no remamos, ya no remamos en dulce de leche, ese membrillo espeso. Sí, Está sí, sí, tan sí. difícil, Es tan pero importante, digamos, tu trabajo y que difundas el teatro y apoyes el teatro independiente. Es muy importante, así que te lo agradezco un montón. por favor. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo por haber estado. Bravo Gracias por a vos. venir en Buenos Aires. Lo tienen que ir a ver, no pueden perderse esta obra que es maravillosa. Gracias, Jessica Muchas Schultz. Un gracias. abrazo a todo el equipo.